Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy tenemos un tema muy interesante que compartir con todos vosotros y es cómo dejar de ser un asesor inmobiliario para convertirte en un empresario inmobiliario. Y para eso tenemos a una gran invitada y gran experta con nosotros en el estudio. Bienvenida Diana Morales de Mordian Inmobiliaria, con más de 15 años de experiencia en este sector. Bienvenida y gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con todos nosotros. Mil gracias, Elena. Estoy súper feliz de haber estado aquí, por tu invitación y por el interés principalmente en el tema de lo que vamos a hablar, que estoy segura que a muchos les va a interesar y que será determinante para muchos asesores que andan un poco perdidos en el cómo y en el cómo agregar valor. Exacto. Uno de los puntos fundamentales que estábamos comentando antes de entrar en vivo, en el aire con el episodio, es cómo vender de forma efectiva y como un grandísimo experto una propiedad. Y aquí hay un término clave que hemos estado peloteando también, que es el staging inmobiliario, que es fundamental bajo tu punto de vista en todo el tema de la venta de propiedad. Sin duda, ese tema ha sido un tema complicado en México porque no existe como mucho esa cultura, por decirlo así, de la inversión para vender. Sin embargo, así lo tienen que ver. El tema del home staging es un tema muy sencillo, no es descubrir el hilo negro absolutamente de nada, simplemente es una herramienta de marketing. ¿A qué te ayuda a agilizar la venta de los inmuebles? ¿En qué sentido? En ponerlos en escena, que es la descripción exacta de home staging, es ponerlos en escena, es prepararlos visualmente, sacando el máximo potencial de ellos para agilizar su venta. Ahora, este tema no es únicamente hacer homestaging y es magia y la propiedad se vende. Deben existir una serie de detalles alineados para lograr concretar la venta. De entrada, y el más básico, indispensable, que el asesor inmobiliario sea una persona súper profesional, que conozca lo que esté haciendo, que esté bien capacitado, y el uso de la herramienta del staging literalmente es la cereza del pastel, como diríamos. O sea, ya es el último detalle literal para marcar diferencia con tu inmueble y lanzarlo al mercado en este mercado saturado de inmuebles nuevos, usados, etcétera. Entonces, sin duda es algo que he luchado y he trabajado mucho en todos estos años, en los últimos 6 años aproximadamente, de posicionar el staging como algo sí o sí al vender un inmueble. O sea, desafortunadamente no hay mucha información, no existe como mucho esa visión para utilizarlo en la venta de los inmuebles. O sea, si tú lo ves en Europa, en Estados Unidos, hay muchos, es inconcebible la venta de un inmueble sin que se presente adecuadamente, con detalles, o sea, lindo, ¿no? Que huela bien, que llegues y sea un lugar que te invite y crear esa experiencia. Aquí en México, desafortunadamente, estamos muy lejos todavía, sin embargo, pues cada vez más ha habido gente que ha creído en eso y que se ha unido y que ha ido avanzando el tema, pero sí es un tema principalmente que los asesores deben de estar claros y que deben conocer de ello. Pero Diana, lo explicas y como experta en este rubro, ¿no?, de venta de propiedades, pero estoy segura que muchos de los asesores inmobiliarios se están preguntando qué es home staging, que seguramente ni siquiera comprendan ni que sepan que existe, ni Seguro. que sepan ahora mismo de qué trata o cómo tener esa guinda del pastel, como acabas de decir. ¿Qué es el staging inmobiliario? Literalmente te lo voy a poner en palabras muy sencillas. Es poner bonito, presentar bonito una casa o un departamento. No es un tema de interiorismo, o sea, no es, eso lo quiero aclarar y te lo voy a aclarar 50,000 veces aquí y en todas partes, siempre lo digo. No es interiorismo. El principio básico del interiorismo es personalizar, es decorar, ambientar el lugar de acuerdo a las personas que van a habitar el inmueble, la casa, departamento, lo que sea. En el caso del staging es literalmente decorarlo de una manera neutra, muy básica, poniendo detalles de acento que para lograr la recordación del inmueble cuando una persona va a buscar, pero realmente es eso, es crear la experiencia a través de la presentación y del tema visual para que la gente lo perciba diferente. Y te lo voy a poner en un término muy sencillo. Todos, seguramente toda la gente
que te sigue, que te escucha y que verá esta conversación y la escuchará, han asistido o mínimo saben de la existencia de lo que es una casa o un depa muestra. Sí. Es eso, es armar y montar tu casa, tu departamento que vas a vender, tipo casa o departamento muestra, ambientarlo, amueblarlo, decorarlo de una manera, insisto, muy neutra, porque le debe de gustar a cualquiera. Le debe de gustar a una persona como tú, como a una persona mayor, como a alguien más joven. O sea, no es un tema de personalizar, es simplemente presentarlo diferente. Si tú ves cuántos asesores presentan inmuebles vacíos, que llegas y huele a encierro porque no están ventilados, desangelados, que la gente ni siquiera ubica los espacios de si cabe a lo mejor en la recámara principal una cama king size, si cabe determinado tipo de refrigerador en lo que es la cocina por los espacios. A todo eso te ayuda el staging. Es una herramienta de marketing donde tú le vas a poner literalmente el departamento o la casa al posible comprador como si él la fuera a vivir. Es crear la experiencia, porque eso es lo que ayuda. Ayuda a que dimensionen los espacios, ayuda a que se proyecten viviendo ahí, porque eso es lo que queremos. O sea, eso es lo que queremos vender. Finalmente es una herramienta para agilizar la venta. Es un tema totalmente visual y emocional. O sea, esto siempre me encanta decirlo, el tema del staging, existe una regla que dice que se lleva el 30% de lo que detona la compra de un inmueble es literalmente, por la razón. ¿En qué consiste? El 30% es, bueno, lo que considera medida, ubicación, colindancias, etcétera, ¿no? O sea, los espacios, ambientes, etcétera. Pero el 70% está detonado por la emoción. Entonces, por eso es que el utilizar el staging es un tema súper emocional. O sea, la gente lo que tenemos que lograr es crearles la experiencia de que lleguen a vivir ahí y digan, yo lo quiero porque quiero vivir así, literal. Exacto. Yo creo que, aparte de que tú cuando vas a comprar una propiedad, estás pensando en que va a ser tu hogar, tu refugio, el de tu familia, que vas a pasar ahí muchísimo tiempo. Por lo tanto, para mí, el hogar es una venta completamente emocional. Y yo siento que muchas veces en visitas, yo me he mudado como 17 veces, de las cuales 6 han sido en Ciudad de México. Yo me he encontrado con asesores, que yo no sé qué experiencia tenían, pero que iban o me mostraban la casa, no la conocían, abrían la puerta y decían, ah, sí, esto es el baño. Y además, Claro. y yo decía, ya lo estoy viendo yo, cuéntame una historia, preséntame lo bonito. Y muchos de los asesores, estoy segura que dicen, que ponen, no sé, que abren la cortina y dicen, esto ya está bonito, con esto ya la hice, ¿no? ¿Cuál es como el mínimo para tener un buen, o que tú puedas decir, esto está bien, o está bien implementado este homestaging o esta... Mira, yo creo que lo mínimo indispensable, si a lo mejor no llegas a implementar un proyecto como tal, o sea, un proyecto de 0 a 100, lo mínimo indispensable que yo siempre sugiero y que la gente que nos dedicamos a esto estamos clarísimas es el inmueble limpio, sí o sí, o sea, no hay opción. Ordenado en el caso de cuando están habitados, que no siempre están habitados. Hay veces que te encuentras con inmuebles que están deshabitados, pero que igual llegas y son un desastre, ¿no? Y por otra parte, que huelan bien. El olor, los aromas son mucho más recordados por el cerebro que una imagen. La gente se puede olvidar del cuadro, el tapete, los blancos que se pusieron en las recámaras, pero te lo prometo que sí va a recordar a qué olió cuando entró. Y ese es un tema delicadísimo. Ahora, avanzando con tu pregunta, ¿qué es implementarlo que está en los espacios adecuados, que no te tropieces con ningún mueble, que sean colores neutros? No se vale utilizar colores muy, muy fuertes, porque finalmente lo que queremos es que le guste a cualquiera. Los tonos beige, grises, blancos, esos colores son muy amigables y en el staging son los reyes, o sea, los colores neutros son los reyes. Entonces yo les daría esas sugerencias de decir, si vas a hacer algún proyecto, vas a ambientar alguna casa, algún departamento, utiliza colores neutros. O sea, no hay manera de que pongas otras cosas porque finalmente ya estás hablando de que te va a complicar la venta, literal. Literal. Ahora, existen distintos tipos de staging. Tú puedes hacer un proyecto de staging en inmuebles vacíos, o sea, que no están habitados y que es lo máximo. Digo, a mí me encanta porque es como que te den un lienzo en blanco
y tú ahí sacas toda la creatividad y todo el potencial del inmueble. Pero también existe el servicio del staging en casas o en departamentos habitados, que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque es difícil que el proyecto permanezca. O sea, ¿en qué sentido? En que la gente sigue viviendo, entonces el día a día a veces es complicado. Claro. Que siga todo perfectamente ordenado, ¿no? Que huela bien, que no existan mascotas al momento que vas a tener una visita. Es difícil. Sin embargo, se logra. Y te digo, se logra porque lo hemos hecho. Ahí es al revés, ahí tienes que despersonalizar. Hay que quitar imágenes religiosas, hay que quitar fotos, hay que quitar el sillón que estorba y que tienes que pasar de lado para el pasillo. Tienes que liberar todo ese tipo de circulaciones, de espacios. ¿Por qué? Porque lo que quieres es hacerle el recorrido sencillo al posible comprador. Todo esto está dirigido a que al comprador le digas, esta es tu casa. Es eso. Sí, y que tenga muchísimas menos dudas, ¿no? Que entre y se enamore de la propiedad, que Exacto. sienta que la propiedad ya es de él, ¿no? Y que se pueda imaginar en esa primera visita, Exacto. que diga, aquí sí, y lo siento bonito, y lo siento que es mi hogar y el de mi familia, ¿no? Y con eso entiendo que ese homestaging lo hace real, ¿no? Que sin quererlo así el cliente, porque muchas veces es como inconsciente, ¿no? Que llegas a una propiedad y puede no gustarte en absoluto y no sabes por qué no te gusta, pero sientes que no te gusta. Sí, claro. Pero claro. acomodando bien toda la propiedad, haciendo que huela bien, que haya iluminación bonita, que esté todo ordenado, inconscientemente va a decir el cliente, pues sí, aquí sí me imagino viviendo con mi familia o sí me imagino compartiendo momentos preciosos con mi familia. Claro, lo dices perfecto. Justamente es eso, es crear esa experiencia. Es invitar al comprador que llegue a un sitio donde le encantaría vivir. Y hay tips, ¿no? O sea, hay que hacer ciertos trucos a favor de eso, ¿no? Como justamente el tema de los aromas. Nosotros lo que acostumbramos mucho es ambientar. O sea, es ambientar los espacios, ¿no? Que cuando abran la puerta huela súper rico. ¿A qué, que por haya, ejemplo? pues depende. Hay olores que son muy Hogareños, muy ¿no? atractivos, ¿no? Del hogar, como por ejemplo el olor a vainilla, el pastel recién hecho, el olor a café. Existen ciertos trucos, ¿no? O sea, por ejemplo, si no tienes el capital a lo mejor o no puedes hacer la inversión de un aromatizante permanente que programes que se prenda a las 10 de la mañana y se apague a las 7 de la noche y esté prendido y listo para que cuando llegue el asesor inmobiliario y abra la puerta huela bien, puedes hacer distintas cosas tan básicas como a lo mejor destapar un bote de pintura en los baños y dejarlo a lo mejor oculto en algún sitio para que huela a pintura, porque eso denota que es nuevo, eso denota voy a estrenar, o sea, huele a pintura, está recién hecho. Ya sabes, o sea, es un juego muy psicológico en ese tipo de cosas, pero que la gente sí se da cuenta. Y eso es padrísimo, porque cuando lo haces y ya después que se vende, afortunadamente la gente te dice, es que yo cuando entré y vi esas flores hermosas, o sea, ya sabes, en el recibidor, o entré a la cocina y olía delicioso, o sea, eso es cuando dices, misión cumplida, lo logramos. Exacto. O sea, está padrísimo eso. ¿Y qué detallitos hay, por ejemplo, o truquitos que se puedan hacer así rápido, como por ejemplo el bote de pintura o las flores? ¿Qué otros Pues truquitos mira, tienes así? eso es otra que también aplica y que lo puede hacer cualquiera, o sea, es poner, por ejemplo, una cafetera previo a tener la cita, ¿no? Que huela a café, o sea, que huela como a café recién hecho. Esos olores, de verdad que son sumamente atractivos y recordados al 1000%, o sea, al 1000%. Y te estoy hablando de cosas así súper básicas. Eso sumado a una súper limpieza, que todo el inmueble funcione. Todo el inmueble. La gente cuando va a comprar un inmueble, abre todo, toca todo. Entonces, tienes que hacer un diagnóstico del inmueble, que todo funcione, que no exista la gotera en los grifos de los baños, que no exista tal situación en la cocina, que las puertas de las cocinas abran perfecto y no le tengas que hacer el truco de levántale, pero después le jalas, que abran el closet, el vestidor, las ventanas, corra perfecto. Todo eso suma para una venta. Todo eso suma. Porque de lo contrario, si no lo haces y tú llegas, porque me ha tocado, o sea, me ha tocado que asesores inmobiliarios le dicen a los propietarios, no, así ya véndelo, no le hagas nada, ya, así véndelo, ya no le hagas nada, ya no le metas más dinero.
de verdad. Y es el peor error y la peor recomendación que pueden hacer, porque todos los detalles que no están corregidos en un inmueble antes de vender, te van a costar de todas formas, porque el que te compre va a hacer sus ofertas, que obviamente van a ir en función de lo que él va a tener que gastar para corregir esas fallas. Entonces, es mejor hacerlo previo y preparar el inmueble antes de sacarlo al mercado para mitigar todo ese tema y no te perjudique como propietario en tu bolsillo. Pero es un tema que los asesores deben de entender y que al día de hoy, desafortunadamente, les cuesta mucho trabajo, les da miedo, o sea, decirle al dueño que tiene que arreglar la casa porque le está cayendo y le van a dar 3 pesos. Pero es un tema mucho también de seguridad. ¿En qué sentido? ¿En seguridad? De seguridad como persona, como profesional. Como profesional a la hora Claro, de vender. no te debe de dar miedo. La gente para eso te contrata, para que tú la asesores. Sí. Pero yo te digo, creo que mucha gente tiene igual ese miedo de decirle al cliente, oye, es que te vas a tener que gastar un poquito más de dinero para arreglar la casa y luego tener miedo que no lo recupere o que le diga que no, ¿cómo crees que Sin impacta en la duda. venta? No, sin duda. Lo que pasa es que es lo que decíamos al principio. O sea, deben de estar alineados una serie de puntos para concretar la compraventa. O sea, ¿en qué sentido? De entrada, lo que todos sabemos que el precio determina la velocidad de la venta. Y cuando yo digo que determina la velocidad de la venta, no me estoy refiriendo a que remates, ni regales, ni... No, obviamente no. La velocidad de la venta la va a determinar literalmente el precio. ¿Por qué? Porque si tú vendes un inmueble en precio de mercado, vas a estar en la jugada. Es un hecho. Si tú subes o te sales de ese precio de mercado, tu propiedad se va a estar rezagando, sea como sea. O sea, así le hagas maravillas, hagas una estupenda intervención de homestaging, tengas una promoción tremenda, no lo vas a lograr, porque una propiedad no se vende por 2 motivos, por promoción y por precio. Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que deben de entender los asesores inmobiliarios? Y más que entenderlo, aprenderlo y transmitirlo a sus clientes, que las casas no se venden como se viven. Las casas no se venden como se viven. De verdad, o sea, tú no puedes vender tu casa como la vives. No puedes, porque en el momento en que tú decides vender una propiedad, dejó de ser tu casa. Ya no es tu casa. Se convirtió en un producto que lo vas a lanzar, es como una pelota, lo estás lanzando al mercado. Dejó de ser tu casa, tus apegos, tus recuerdos, tu todo, ahí ya no existe, en el momento en que tú decides venderlo. Entonces, es difícil porque finalmente, pues, el plantear ese tipo de situaciones, ¿no? De comentarios a un propietario es difícil porque, vaya, lo tienes que saber manejar muy bien porque pues es un tema muy emocional y para la gente, muchas personas es su patrimonio, a lo mejor es la única casa que a ese día tienen y vaya, y la van a transformar en X situación, ¿no? Es delicado, pero es un tema de aprendizaje, o sea, de que sí lo tienes que saber hacer, tienes que ir de la mano con el propietario justamente para lograr concretar la venta, pero sí tienes que hacer equipo con el propietario. O sea, en función de lo que decías de cómo decirle el tema del precio te va a costar tanto o algo, es muy sencillo. A la gente, la mayoría de los temas, o yo creo que el más relevante que nos duele, es que te pegue en el bolsillo. Cuando tú a los propietarios les explicas realmente, o sea, haces ¿no? con fundamentos reales, o sea, le dices, con números. Sí, con números, a ver, tu propiedad cuesta tanto, si la dejamos en el estado en que se encuentre, hablando de que no esté en las mejores condiciones, la vamos a poder vender en tanto. Pero si hacemos una intervención de homestaging que incluye desde un diagnóstico inicial de ver que la casa funcione al 100% y al final hagamos todo lo que es la ambientación, el amueblar, decorar, poner detalles, ambientar, etcétera, la vamos a poder vender en esto. ¿Sí me explicó? O sea, es un tema de negocio y mucha gente desafortunadamente lo ve como, es que no, porque no, ya no quiero gastar, es que no van a gastar, es una inversión para que puedan vender mejor ese inmueble y las ofertas no les lleguen reducidas. De otra forma, como te platicaba hace un momento, me ha tocado ver asesores que le dicen a la gente, no, ya no inviertas ni un peso, ya si nos vamos, así la vendemos. ¿Sabes qué pasa? Que el que hace el negocio es el que compra. Y todos lo sabemos. Exacto. Todos lo sabemos. ¿Cuál es el mejor negocio inmobiliario? Compra barato para que puedas vender caro. Así es. Entonces, algo que el propietario puede
resolver con X porcentaje sobre el valor del inmueble, quien lo va a hacer es el comprador y el propietario va a perder ahí esa parte. Entonces, sí es un tema de asesorar bien, o sea, sí es un tema de ver por el beneficio del propietario porque es su patrimonio. O sea, es nuestra obligación, para eso nos contratan. No nos contratan para decirles lo que quieren oír. O sea, nos contratan para que les digamos qué es lo ideal y cómo pueden optimizar su patrimonio. Y si entre todos esos puntos va a ser una pequeña inversión a lo mejor para mejorar el inmueble y se venda más rápido, pues yo creo que vale la pena, porque sí se vende más rápido. Entonces, ¿por qué esto del homestaging no está más implementado en México? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no lo hacen todos? Justamente por eso, porque no hay el conocimiento, no existe el conocimiento y tampoco la cultura de invertir para vender. Uh-huh. Por eso. Los asesores inmobiliarios, ¿por qué no se enfocan un poquito más en ver todas esas herramientas que tienen efectivas para vender y para ofrecer un mejor servicio al propietario, que es al final pues el servicio a lo que se dedican? Creo yo, con base en mi experiencia desde que yo empecé con esta línea de negocio adicional a la comercialización, que es mi especialidad, la venta de inmuebles es mi especialidad. Y ya después de eso fue que decidí iniciar este negocio. Creo yo porque no ven de dónde pueda salir el recurso para pagar el servicio. O sea, los asesores inmobiliarios lo que les causa mucho conflicto, y te lo digo por experiencia, o sea, nosotros al día de hoy el 100% de los proyectos que hemos hecho de staging nos han contratado directamente los propietarios. Directamente. En exclusiva. En exclusiva. Directamente a los propietarios. Nos han invitado a varios foros, hemos hecho presentaciones para distintas inmobiliarias y franquicias y marcas muy reconocidas. Y realmente existe un gran temor de perder, o sea, de que si yo como inmobiliaria absorbo ese costo, no tenga manera de recuperarlo. Uh-huh. Sí me explicó, sí. Pero creo yo que es una forma como mal de verla. O sea, no es la mejor forma de verlo, porque también se puede convertir, porque vaya, ya también surgió la situación, en un gran factor de negociación para una exclusiva. Uh-huh. Es agregar valor. Nadie lo hace. O sea, de verdad, nadie lo hace. Entonces, es un gran elemento para poder negociar a todas esas personas que les da terror las exclusivas y que te vienen a decir con que ahora nadie de exclusivas. No es cierto. En mi oficina no existe una sola propiedad, que no esté firmada bajo un contrato de exclusividad. Claro que la gente sí te lo firma. Que así es como claro que ser. Sí. Lo que pasa es que tienes que saber fundamentarlo y tienes que saber ganarte la confianza del propietario para que te firme un contrato. Claro que sí te las dan. A mí me encantan esos asesores que dicen, no, es que como ya ves que ahora ya no te firman exclusivas, pues yo no sé en dónde. O sea, claro, y tú lo puedes platicar con el expertise que tienes, cuánta gente sí tiene contratos firmados de exclusividad. Lo que pasa es que a los asesores les da miedo. O sea, les da miedo y van y obedecen lo que el propietario dice. Pero les da miedo la exclusividad o tener que echar ese... Yo siempre digo el last milestone, la última milla, porque en cualquier ámbito, en cualquier sector, yo siento que aquí está la masa de las personas y siempre el que gana es el que está dispuesto a caminar la última milla. Y esa última milla cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Claro que a veces en ese último paso te sientes tal vez un poco solo en el sentido de... igual estoy caminando para allá y se me cae y me debería haber quedado atrás. Como ese salirse de la caja, yo siento que muchos asesores dicen, uy, no, es que voy a tener que trabajar mucho más. O tengo una exclusiva, me voy a tener que esforzar más. O voy a ofrecer el homestaging, pero es que me va a costar más tiempo, más esfuerzo. ¿Y si luego no soy capaz? ¿Qué le dirías a esa gente? Exacto. Justo es lo que estás diciendo. Es eso. Les da miedo arriesgar. Pero no solo el dinero. No solo el dinero, les da miedo arriesgar, o sea, porque es un tema de autoestima, de inseguridad, o sea, porque quieren nada más ganar, quieren tener todo, porque y entonces tampoco me quiero arriesgar a qué tal que pierdo, ¿no? Y entonces qué tal que la pena de que van a pensar de mí, o sea, no, justamente ese es el tema. O sea, los asesores inmobiliarios, para ser torero hay que parecer torero. Ajá. Así de simple. ¿Quieres ser asesor inmobiliario y quieres vender las superpropiedades y tener un ingreso espectacular? Cuesta. Aquí y en donde sea, en cualquier negocio y en cualquier sector,
pues hay que tener el arrojo de invertir, hay que arriesgar. O sea, es que si no arriesgas, es imposible en muchas ocasiones que ganes. Tienes que arriesgarte. O sea, son acuerdos, ¿no? O sea, como sabemos, los contratos son acuerdos de voluntades, es platicar, es negociar, es generar esa confianza en los propietarios. Les dan miedo las exclusivas porque no las saben pedir, porque no tienen fundamentos reales en cómo defender el que me firmes un contrato de exclusividad bajo X porcentaje. ¿Qué pasa con cuántos propietarios que llegas y te dicen, yo pago el 3%, no más? Uh-huh. ¿Por qué existen esos propietarios? Porque hay asesores que lo aceptan. Claro. Y así es como desafortunadamente este sector está tan devaluado y tan mal posicionado porque no hay barreras de entrada, porque no se exige nada, porque la señora que ahorita fue a dejar a su bebé al kinder dice, yo ahora soy asesor inmobiliaria, tengo 4 horas para dedicarme a bienes raíces. Y no es eso. Dedicarte a este negocio va muchísimo más allá de tener 3 o 4 horas libres al día. Vaya, estamos hablando para ser gente profesional, porque en este espacio se habla de cuestiones profesionales. Correcto. Hay muchísima gente improvisada que desafortunadamente eso es a lo que lleva. Uh-huh. Claro que si llegas con alguien y tú aceptas el porcentaje que el propietario te quiere pagar y no le fundamentas el por qué tú cobras un honorario determinado, de cómo vas a trabajar, de cuál es tu obligación. El tema es que no se comprometen. No nada más es de pedir, tú también da. O sea, ¿qué ofreces al propietario a cambio de que te dé toda la confianza y la libertad de que promuevas su inmueble? Totalmente. Es que de verdad, o sea, es un tema de negocio, de sensibilidad, o sea, de ser empático y ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Tú qué harías si llega alguien a decirte, oye, te vendo tu casa, hago determinada cosa, y lo ves que ni siquiera trae datos en el celular y te pide el Wi-Fi en tu casa para comunicarse y me quieres cobrar un honorario del 5% sobre el valor del inmueble? ¿Sí me explicó? Son muchas cosas que sí suman, o sea, que sí cuentan, que la gente... Siento que los asesores inmobiliarios, y no todos afortunadamente, porque hay extraordinarios y hay unas grandes personas y es increíble porque afortunadamente hay niveles, ¿no? Pero desgraciadamente hay mucha gente que cree que este negocio es muy sencillo. Es nada más entrar, como no te exige nada, pues... Exacto, no hay licencia, pues ya está. Y de hecho, este tema a mí me pone un poco nerviosa, o me molesta más bien, que de repente en un sector que está vendiendo un producto tan importante como lo es un hogar y que es tan complejo de vender, porque no estás vendiendo un trayecto de Uber de 40 pesos, a eso me refiero, es un hogar que cuesta mucho dinero a las personas que van a vivir ahí, ¿no? Es decir, me da mucha rabia ver cómo de repente nacen, alguien decide, hoy soy asesora inmobiliaria porque como no necesito licencia, no sé qué, y mi vecina y mi tía lejana tienen una propiedad y voy a venderla ahora. Esa gente que yo no considero asesor inmobiliario, no lo considero, son los que hacen que la industria o todos los profesionales de la industria tengan una mala imagen. Tú pregunta a un cliente final, al que va a buscar, que le dices, tienes que mudarte, y te va a decir, y luego me encuentro con asesores que no tienen ni idea y tal, y no me llevan, y luego no me saben enseñar la propiedad, y luego me llaman por el nombre de otra persona, no se acuerdan, ¿sabes? Entonces, como que esos asesores que son, pues, ¿cómo lo habías llamado? Improvisados, sí, hacen daño a la imagen de los profesionales, de verdad. Te lo digo, mi madre es asesora inmobiliaria desde hace más de 30 años en Madrid. Y yo te digo, ella sabe hacer las cosas, pero la imagen que tiene la gente es que es pésimo, ¿no? Y a mí eso me da muchísima rabia. No sé cómo se podría, o cómo ves tú que podríamos hacer para que esos profesionales destaquen más aún, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto se balancee un poco más? No contamos con licencias en el sector. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos cada día sean más profesionales y se reconozca el sector como debe ser, por lo que hacen los profesionales de verdad? Pues mira, yo considero que la clave de todo, finalmente, es educación. La clave de todo es educación, es capacitación, es invertir en ese sentido, es querer ser más y llegar a más. Es un tema personal, o sea, literal, es un tema personal.
pero desafortunadamente no hay en muchas ocasiones la apertura ni las ganas, por decirlo así, de formarse de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente como lo venimos diciendo, como no hay barreras de entrada, como no hay ningún tipo de exigencia, como no pasa, no va más allá, o cualquiera lo puede hacer, entonces, ¿por qué no? ¿Para qué me esfuerzo tanto si finalmente lo puedo hacer y llevo la situación de una manera tranquila y sin tanta presión, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, pues, es un tema de capacitación y de ser profesional, de tener un compromiso real. Yo creo que este negocio, sin duda, es apasionante. Es un negocio muy abundante económicamente. O sea, definitivamente la gente que nos dedicamos a esto sabemos que hay ingresos muy importantes si sabes hacer un muy buen trabajo. Entonces, no, pero esa parte es la cereza del pastel, como el staging para vender una propiedad. Ya está todo listo, nada más es para que se vea bonita y llame más la atención y la destaques del resto. Es exactamente lo mismo con nosotros. ¿Qué necesitas hacer? Superarte, capacitarte más, seguir aprendiendo. Este negocio es un aprendizaje constante, constante. E incluso los mismos compradores son grandes maestros, ¿verdad? O sea, te encuentras con compradores que debes estar a su nivel, o sea, porque hay gente que sabe muchísimo más que el asesor que le está vendiendo. De verdad. O sea, cuando un comprador, simplemente algo tan básico, cuando un comprador está decidido y llega a comprarte un inmueble y presenta una oferta, no necesitas venderle, él lo sabe todo. Él ya investigó todo, ya sabe el costo del metro cuadrado en la zona, la propiedad, ya investigó, ya tiene todos sus números, sus búsquedas, etcétera. Ya no necesitas venderle. ¿Qué necesitas? Agregar valor y llevarlo de la mano y darle un acompañamiento, porque a lo mejor sabe más que tú, pero Sí. tienes que estar justamente a ese nivel de ese tipo de compradores si quieres hacer tu negocio escalable. Exacto, y darle Así también de mucha, simple. mucha seguridad, Claro, porque muchos se sienten muy perdidos, aunque sepan de números, etcétera, etcétera, pero se van a claro. sentir, al final, al ser una compra tan importante, y yo insisto que es de las más importantes que tiene la persona, el ser humano, en su vida, a lo largo de su vida, Sí, claro. que necesita sí o sí una persona experta con la que se sienta segura y que le dé la mano en todo el proceso. Mucha gente dice, no, es que viene la tecnología y me va a sacar, muchos asesores inmobiliarios. Yo no creo eso, yo creo que la tecnología te ayuda como persona a vender mejor, a ofrecer un mejor servicio, a dar mejor seguimientos a tus clientes, etcétera, pero la persona es clave, el asesor inmobiliario es clave. Entonces, por mucho que sepa esa persona que está, y como bien dices, tienes que estar preparado para ese cliente que lo sabe todo. Claro. Y aún así, darle la mano y decir, no te preocupes, sé que lo sabes hacer todo, perfecto, sé que lo entiendes, oye, qué bueno que tengas esta información, te iba a decir algo similar o te iba a decir lo mismo y además tengo esto, esto y estos datos que igual a ti se te han pasado, ¿no? Y que se sienta Claro. ese cobijo. Ahora, con el tema de los asesores que dicen, no, es que las exclusivas no existen. Uy, me lo he encontrado, no sabes cuánto. No, estamos muy preocupados porque ya no hay exclusivas, porque no lo consigo, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pero ¿cómo no tienes la capacidad de decirle al cliente o al propietario, oye, hago todo esto, te doy todo este valor? Y dicen, no, es que han venido otros 5 asesores que le han ofrecido el Sí, 2%. Entonces sí. yo ya, como no voy a trabajar con el 2%, pues me voy y ya está. Oye, trabájalo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué dices tú? ¿Qué le dirías tú a esa persona? No, mira, yo lo que les digo, y lo digo siempre, cada que tengo oportunidad de platicar con alguien como tú y que va a llegar a muchísima gente más, es tienes que tener muy bien armado y debes de tener clarísimo el por qué estás pidiendo esa exclusividad. Ujú. Mucha gente, desafortunadamente, como, o sea, propietarios, son muy renuentes y están muchas veces a la defensiva por el hecho de que creen que es por una conveniencia de la inmobiliaria, nada más por garantizar el negocio, por decirte algo. Y no es eso. O sea, va muchísimo más allá. O sea, una exclusiva bien trabajada, bien captada, va muchísimo más allá del beneficio de la inmobiliaria de que solamente ella lo pueda vender. O sea, claro que tiene, y no es que nada más esa inmobiliaria lo pueda vender, es simplemente que tengas el control de la operación. Para mí las exclusivas, y te lo digo de manera personal, así es tener el control y proteger al propietario al 100%. O sea, yo hago operaciones compartidas si es necesario, yo no tengo ningún inconveniente, se hacen campañas, se suben a redes, se hace
si me contacta cualquier inmobiliaria, adelante, hacemos la operación, pero el control lo tengo yo. La documentación la tengo yo, el contacto directo con el comprador lo tengo yo y es mi propiedad. Entonces, eso creo, también es un tema que lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? También es un tema de experiencia que lo vas aprendiendo y lo vas puliendo en muchas ocasiones, pero creo yo que el gran problema de que no firmen las exclusivas es que no lo saben vender los asesores, no saben transmitirle a los propietarios el qué es una exclusiva, cómo va a funcionar y ellos como asesores qué van a dar a cambio. Exacto, el valor. Es ese, o sea, no saben explicar el valor que le va a representar al propietario el firmar un contrato de exclusividad. Yo te lo prometo así y te lo digo de verdad, en todo este tiempo que tengo yo dedicándome a este tema, lo he confirmado y reconfirmado. Afortunadamente, al día de hoy yo no tengo ningún inconveniente en que me firmen un contrato. De verdad. O sea, pero creo, porque creo que logro el objetivo. Creo que logro esa confianza con el propietario de decir, no te preocupes, a mí me vas a pagar por esto y yo te voy a proteger. O sea, literal, no nada más vengo por lo que me vas a pagar, te voy a dar todo este abanico literalmente de servicios y de protección y vas a estar seguro conmigo de que tu documentación, nadie absolutamente va a tener acceso a ella, ni va a estar girando entre 10 inmobiliarias, ¿no? Que, o sea, como a veces sucede. Eso, la gente, ¿qué queremos? Certeza. Queremos confianza. Vivimos en un país plagado de desconfianza. Desconfiamos de todo. Bueno, no contestas el teléfono si no tienes el teléfono registrado porque quién sabe de qué se trata. O sea, no abres un mensaje porque no sabes si das clic, o sea, qué vaya a suceder. Imagínate tú el alcance que tiene el que tengas en tus manos el patrimonio de una persona. O sea, es para que literalmente te desnudes ante esa persona, o sea, y todo tu tema profesional se lo des. O sea, creo que es un tema de empatía, creo que es un tema de equipo, porque yo a mis clientes siempre les digo, somos equipo, no me veas como de quien te tienes que cuidar. Yo no necesito policías, lo que necesito son clientes que confíen en mí. Exacto. Y yo lo veo más Así. allá, yo creo que sois socios. Exacto, eres equipo. ¿Por qué? Porque ambos vamos a ganar en esto, literal. Y yo te lo digo abiertamente, o sea, también he tenido experiencias en las que el propietario no coopera. O sea, que dices, me acaba de suceder hace un par de meses, o sea, vendimos un terreno, ya teníamos todo. Oferta, el cliente listo, precio lleno, todo. El propietario no respondía a las ofertas. ¿Por qué? O sea, no sé. O sea, entonces era de, bueno, platicamos en una semana. Márcame a tal hora. O sea, y con contrato de exclusividad, ¿eh? O sea. No quería vender. Claro que no quería vender. Por supuesto, no quería vender. Entonces, ¿qué hizo? Pues alargar a que venciera el contrato, ¿no? Porque mi contrato claramente dice. Pasan tantos meses. Pasa X situación y la propiedad, yo ya te presenté oferta, se hizo tal, y no vendiste, y no se vende por un tema imputable a ti, pagas el total del honorario. No, sí, bueno, este negocio es negocio, ¿no? Exacto. Y para que una propiedad esté vista y se esté promoviendo, y eso cuesta, los propietarios no pierden, no les costamos. Los propietarios no pierden, lo peor que pierden es tiempo, pero como inmobiliaria pierdes tiempo y pierdes dinero, porque toda la inversión la hacemos nosotros. O sea, el propietario no paga una publicación en un portal X, ni en pero ni el rótulo de los banderines si pones físicamente en el lugar. Éxito. Entonces, o sea, yo creo que es un tema de que tenemos que saber vender el servicio, de que tenemos que ser súper profesionales, de que tenemos que abrirnos completamente con los propietarios y no quedarnos nada guardados, de ser transparentes y auténticos y no tener miedo. O sea, hay que arriesgar. Todos los negocios tienen un riesgo. Todos, absolutamente todos los negocios tienen un riesgo. Imagínate ¿por qué no sería el caso? Vaya, cuando quieres un negocio, quieres todo. En todas las áreas de la vida, así como hay cosas espectaculares que dices, wow, yo lo quiero todo, pues también tienes otras que también tienes que, ni modo, aceptar, resignarte y decir, venga, ¿no? Es lo que hay, o sea, venga, pero ¿por qué en este negocio no? Entonces, vaya, volviendo a tu pregunta del por qué no lo hacen, porque no quieren invertir, porque les da miedo. O sea, literal, el tema del staging es una herramienta poderosísima,
resaltar el inmueble entre las múltiples opciones que hay. Entonces es que se vea bonito, que se vea padre, arreglarlo, decorarlo, ponerlo. Insisto, no es interiorismo. Y esto te lo quiero aclarar 50,000 veces porque existe un tema muy complejo ahí de que la gente, es que es interiorismo y entonces hay muchos decoradores, ¿no? O interioristas que hacen, no, esto no es interiorismo, no costaría lo que cuesta. El interiorismo, los proyectos son elevados en tema de costo comparado con un proyecto de staging. O sea, el home staging es una herramienta de marketing. El interiorismo es para que el señor que se compra la supercasa esté decorada completamente a su gusto. ¿Cuánto puede costar acondicionar la propiedad para hacer un home staging? No me gusta como muchas veces hablar exactamente tanto de números porque la gente luego nos quedamos con sí, depende del tamaño cifras. y depende de todo. De Yo tengo un gran coach que súper aprecio, quiero, que es Salvador Vázquez, que seguramente gran lo amigo conocer. también. Me dio clase en la NAWAC, en el máster de comercialización, y bueno, yo lo súper aprecio y es una persona bastante valiosa, la verdad, para mí en este sector. Y él siempre dice, depende. El típico cuando tienes la pregunta, ya sabes, del millón, pero es que ¿cómo? Es que depende. Literal, ya lo repito como él, ¿no? Ya es que depende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú ambientes un departamento de 4 millones de pesos en la colonia Narvarte a lo mejor, que ambientes un departamento de $1 millón en Polanco. Porque el público objetivo es distinto. Están buscando distintas cosas. Sin embargo, como para que tengan una idea, un proyecto de staging te puede costar entre el 1 y el 2% aproximadamente del valor del inmueble. Ok. Y depende también, me imagino que del tamaño de la propiedad, si es una casa, si es un departamento, o sea, al final... Sí, claro, o sea, va en función, es que mira, es un traje hecho a la medida, literal, es un traje hecho a la medida. Nosotros hemos hecho proyectos increíbles de propiedades que han estado atoradísimas por mucho tiempo, que no se han podido vender, que literalmente es, ¿qué se te ocurre? ¿Qué hacemos para hacerlo? Y no precisamente de propiedades que estén feas, o que estén descuidadas. O sea, te estoy hablando de proyectos, por ejemplo, en la zona Polanco, del departamento que pues, estaba oscuro y que no se vendía porque entonces junto construyeron, era un garden y junto construyeron y les taparon completamente la luz, por ejemplo. O sea, hemos hecho otro también que fue igual en Polanco, que fue un proyecto bien complicado, que era un departamento padrísimo, de 300 metros, pero la máster, o sea, la habitación tenía un vestidor de este tamaño, O sea, entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, es complejo porque ya entras en temas arquitectónicos. Los arquitectos a veces les caigo muy mal, pero es que yo les digo, a ver, es que en el sano juicio de quién haces un departamento 2 pisos, o sea, de $2 millones de dólares y el vestidor de la recámara principal es este tamaño. Sí me explicó, o sea, hay cosas que no piensan en el día a día, el cómo sería el día a día de una familia, una pareja, una persona sola, viviendo en el inmueble. Entonces el staging es justamente eso, hay que darle, ahora sí que hay que resaltar lo más valioso del inmueble, sabiendo que tiene sus issues, ¿no? Sí. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí está muy padre, en lo que sí en lo que vende, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos en eso. Por eso te digo que es un tema muy emocional y muy también de técnica. O sea, no hay cosas que no las puedes corregir. ¿Cómo podíamos corregir eso? Imagínate, ¿cómo podíamos agrandar el vestido? No podíamos agrandarlo con todo y el staging. Poniendo otra opción, ¿no? Para guardar... O sea, no podíamos hacerlo. Y así te encuentras con muchas ¿Y esta propiedad la aceptarías? Sí, la aceptamos. ¿Aceptas toda o hay alguna propiedad que digas, no, esto no me meto aquí? No, sí aceptamos. Ok. La mayoría, porque justamente son retos, o sea, sí son retos porque dices, a ver, aquí hay unas que dices, wow, esto tiene un súper potencial y únicamente con que le hagamos tal y cual y X detalles y le demos una reparada muy general, un lavado de cara, ¿no? Como dirían, muy básico, puede salir muy bien. Y te prometo que hemos tenido, o sea, ventas padrísimas y que después de estar atoradísimos los inmuebles, que los hemos intervenido, que los hemos relanzado con un mejor precio, en mejores condiciones, se han vendido perfecto. Incluso hemos llegado a vender propiedades montadas tal cual como nosotros las pusimos. Así literal, como de muestra, ya sabes, de oye, y me lo vendes así tal cual como está, adelante, te lo vendemos tal cual como está, porque todo el mobiliario y todo lo que utilizamos es nuevo.
Entonces es nuevo y es enfocado a ese inmueble. Entonces no tenemos inconveniente en venderlo tal cual con todo lo que se monta, ¿no? O sea, no hay... Dime una cosa, cuando un propietario contrata y ve el final, o sea, cuando ya está la casa espectacular, cómo la habéis colocado, ¿qué cara pone? No, lo máximo. Luego te dicen, ya no lo quiero vender, mejor me lo quedo, en serio. Y te estoy hablando de que es algo muy básico, insisto, porque no es un tema de interiorismo. O sea, yo no soy interiorista. Sí, no me queda soy, claro. no soy interiorista, no soy decoradora. Yo estudié ciencias de la comunicación hace muchos años y hace aproximadamente 15 años me dedico al tema de real estate al 100%. O sea, yo empecé en este negocio desde cero. Así. Y ya ha sido un camino largo y que he recorrido y ha habido cosas increíbles y otras no tan increíbles, pero bueno, finalmente es parte de, ¿no? Y así justamente es como lo he aprendido. Y cuando llega esa gente y te dice, wow, o sea, quedó increíble. Y no es el proyecto de interiorismo que te traigas a quien acaba de recibir el mega premio. No, o sea, no, es un tema de vista. A toda la gente nos gusta lo bonito. Todos. O sea, sí, a toda la gente nos gusta lo bonito. Es tan básico como cuando vas a vender un coche. O sea, en buen plan, no llevas el coche al día siguiente que te fuiste de picnic y llovió. O sea, mínimo lo lavas, lo pones guapo el coche para venderlo. Es exactamente lo mismo con una casa. Por eso insisto en mi frase que las casas no se venden como se viven. Así, no hay manera. Yo de verdad se los pido a todos los que te escuchan, a todos los que te siguen. No puedes vender una casa como la vives. No te saliste ahorita de esa casa y entonces ya véndela. O sea, no, hay que arreglarla. Y si no directamente a los propietarios, que los asesores lo digan, lo sugieran, y si no, que tomen ellos las riendas, negocien y lleguen a acuerdos porque se van a beneficiar ambas partes. O sea, no nada más el asesor inmobiliario ni nada más el propietario. Se va a vender mejor a un mejor precio y ambos van a ganar más. Ese es uno de los grandes beneficios del homestaging. O sea, el homestaging, ¿qué hace? Agiliza la venta, lo diferencia de la competencia, te va a ayudar a que las ofertas sean mínimamente más bajas, si no es que en su mayoría a precio lleno, y en muchas ocasiones se revaloriza el inmueble. O sea, lo puedes llegar a vender un poco más arriba, a lo mejor, de un precio promedio de mercado, sin desfasarlo por el hecho de que esté presentado. ¿Por qué? Porque como está presentado y todo funciona perfecto, no hay objeción de es que le tengo que invertir, es que tengo que hacer, es que el tiempo que me lleva. A la gente no le gusta meterse, comprar una propiedad y meterse, a menos que vayas a hacer una remodelación profunda y así, ¿no? Pero en términos generales a la gente no le gusta vivir la incomodidad de enfrentarse a arreglar ciertas cosas que no sirve, que no funciona. O sea, las casas se tienen que vender ya probadas cuando son usadas y cuando son nuevos, que también hemos hecho muchos proyectos en inmuebles nuevos, es exactamente lo mismo. Puede ser bueno, pero hay veces que también hay lugares nuevos que están desangelados. Sí, que hay que sacarle como ese cariñito, ¿no? Hay que darle como ese cariñito para que se vean bonitos, porque si no, no hay manera. Este tema es emocional y lo más importante, tenemos que lograr que el comprador se vea viviendo en el inmueble. Eso es lo que tenemos que lograr. Cuando ambientamos, y eso se los paso como tip, cuando ambientamos los departamentos, los vestidores son para nosotras las mujeres. Los vestidores son para nosotras. Entonces lo que hacemos es que sí hacemos una especie de detalles y el escenario perfecto para que como mujer obviamente digas, el señor, pobres señores, o sea, la verdad, pobres, porque igual y con que cuelguen sus 10 trajes, o sea, ellos están hechos y no tienen más nada y luego los distribuyen en distintas partes, ¿no? Pero las mujeres y el vestidor es importantísimo. Es como la cocina y los baños. La cocina y los baños determinan la compra, de verdad. Esas cocinas que llegas y están saturadas de 55,500 cosas encima, o los baños están llenos de cuestiones de higiene personal de los que viven en las casas cuando están habitadas, eso te tira de verdad, la venta es horrible. Por muy bonito que sea la casa. No, es horrible, así tenga el mejor acabado, el cuarzo italiano, la cubierta espectacular, te tira de verdad cualquier operación. Oye, Diana, pues me ha parecido espectacularmente interesante este podcast. Creo que yo he aprendido muchísimo. Creo que todos los que nos están escuchando, todos los asesores inmobiliarios que nos están escuchando, expertos que quieren seguir creciendo, que quieren salir de su zona de confort, ofrecer un mejor servicio a sus propietarios, les ha debido parecer
un súper podcast con una grandísima experta. Yo no sé si quieres dar un último consejo o dirigirte a todos ellos antes de terminar el No, episodio. pues básicamente lo que les he venido diciendo, las casas no se venden como se viven. Intervenir una propiedad con homestaging no es un gasto, es una inversión para recibir el mayor precio posible a cambio de tu inmueble. Es así de simple. Lo bonito es lo bonito. No se engañen, lo que se ve feo, se ve feo. No engañen a los propietarios con que no, ya así déjalo, no inviertas un peso, se va a vender, porque lo único que están haciendo es que los propietarios pierdan dinero. Bueno, ya habéis escuchado a una grandísima experta, a Diana, en todo esto de cómo vender de forma efectiva, cómo dar un mejor servicio, cómo salir de tu zona de confort. Diana, muchísimas gracias. Gracias por haber participado, gracias por tu tiempo. Estoy segura que vas a volver a pasar por Aprendiendo Ojalá. con Smartflat. Desde luego que sí, creo que tienes muchísimo que contar a todo el mundo. Creo que los profesionales pueden aprender muchísimo de ti. Y pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo. Gracias por estar en este episodio de Aprendiendo con Smartflat. Y si te ha gustado, no te olvides y comparte este vídeo. Un abrazo. Gracias a todos.